En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Emilio Zola fue un escritor muy francés y mucho francés, pero sobre todo fue más valiente que francés. Envió una carta a un periódico y el director la publicó en primera página a 6 columnas con el título Yo acuso. Esa carta se convirtió en uno de los artículos más famosos de la historia del periodismo. Y por culpa de ese texto abarrotado de certezas, Emilio Zola fue juzgado el 7 de febrero de 1898 por difamación y por apología del delito. Acusaba a los injustos jueces, acusaba a los indignos militares y acusaba a los vergonzosos políticos. Los 3 gremios hicieron piña y, por supuesto, acusaron al acusador por acusar. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler... El origen de todo fue el caso Dreyfus. A ver cómo lo resumimos porque es complejo. Fue uno de los procesos judiciales con más sinsentido que se recuerdan. Un caso que dividió Francia y provocó una gran crisis social e institucional porque jueces, militares, políticos y clero la emprendieron con un joven oficial, el capitán Dreyfus, al que acusaron de ser espía de los alemanes. Era un tipo intachable, pero hablaba alemán y tenía familia en Alemania. Estas eran todas las pruebas. En el fondo subyacía un descomunal odio a los judíos, y el capitán Dreyfus, como era judío, fue elegido como cabeza de turco para enfocar los odios de la plebe, que la plebe suele ser muy pava. Para el caso Dreyfus se fabricaron pruebas y se compraron delatores con la connivencia de jueces, políticos, militares y obispos. Dreyfus fue juzgado, degradado y encarcelado. Aquella farsa dividió a Francia, pero había tantos honorables implicados que ningún juez aceptaba revisar el caso. Juez no come carne de juez. J'accuse au mégaphone dans l'assemblée. Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Emilio Zola se negó a ser cómplice de ese crimen judicial y en su carta Yo acuso no dejó títere con cabeza. Y entonces el acusador, por supuesto, fue acusado y condenado. Pero la farsa ya no se sostuvo por mucho tiempo y el caso tuvo que ser revisado. Rehabilitaron al capitán Dreyfus, pero el escandalazo fue tal que entre las consecuencias estuvo la separación definitiva Iglesia-Estado en Francia y que los judíos se vinieron arriba y empezaron a reclamar el Estado de Israel. Eso sí, Emilio Zola está hoy enterrado en el Panteón de Ilustres de París por ir con la verdad por delante y porque el director de un periódico tuvo la valentía de publicarla. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser ses petits sous, faut du réseau pour tes enfants. Faut ressembler à des guignols, faut passer à la